Hola, mis amigos y amigas del canal Archivo de Almas. Hoy les traigo una historia que duele, una historia sobre la familia, sobre la confianza rota, sobre lo que sucede cuando la persona que más amamos nos traiciona de la manera más inesperada. Quiero presentarles a Carlos Méndez, alguien que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando descubrió la verdad que su propia familia le había estado ocultando. Es una historia difícil de contar. Pero Carlos fue lo suficientemente valiente para sentarse aquí con nosotros y compartir cada detalle, cada emoción, cada lección aprendida. Si alguna vez te has sentido traicionado, si alguna vez has dudado de confiar en alguien cercano, esta historia es para ti. Así que adelante, Carlos. Que el mundo escuche tu verdad. No creía que esto me pasaría a mí. Todavía no lo creo, si soy completamente honesto contigo. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 47 años y vengo de una familia humilde de Medellín, Colombia. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la ciudad donde nací, donde crecí, donde pensé que moriría siendo pobre, donde pensé que la pobreza era mi destino, pero el destino, o la suerte, o lo que sea que controla estas cosas, decidió jugar conmigo ese 15 de marzo de 2022. Un día normal, un día que cambió todo. Crecí en el barrio Laureles, en una casa pequeña con paredes de cemento gris y un techo que goteaba cuando llovía fuerte. Mi padre se llamaba Jorge. Tenía las manos grandes, las manos de un hombre que construye. Ese hombre trabajó 35 años en construcción. 35 años. Mi madre se llamaba Rosa y limpiaba casas para ganarse la vida. Limpiaba casas ajenas, mientras nosotros vivíamos en una casa que apenas tenía lo necesario. Mi infancia fue una lección de sacrificio, una lección de trabajo sin descanso. Recuerdo vivamente a los dos contando monedas en la mesa de la cocina. Monedas. No billetes grandes, monedas de 500, de 1000, de 2000 pesos. Monedas que hacían ruido cuando se caían. Mi padre sacaba dinero de un frasco de vidrio y lo organizaba en pilas pequeñas, cuidadosamente, como si cada moneda fuera sagrada. Mi madre escribía en un cuaderno viejo: renta, 5 millones. Servicios, 2 millones. Comida, 3 millones. Transporte, 1,5. Las sumas nunca les dejaban margen. Nunca había dinero extra. Nunca había respiración. Yo los miraba desde la puerta de la habitación sin entender completamente por qué mis padres estaban tan preocupados. Para un niño, el dinero es invisible, es un concepto abstracto. Lo que sí veía era el miedo. El miedo en los ojos de mi padre, las arrugas en la frente de mi madre, la tensión en sus hombros. Veía a dos adultos luchando contra algo que no podía tocar. Eso es lo que recuerdo más, no la pobreza, la lucha. Esa infancia me marcó a fuego, con hierro candente. A los 8 años ya había decidido firmemente que cuando creciera tendría dinero, mucho dinero, que nunca contaría monedas, que nunca vería a mis hijos sufrir por dinero como yo sufrí, que nunca vería a mis hijos mirar a través de una puerta a sus padres contando lo que les faltaba, que si alguna vez tenía la oportunidad, la aprovecharía sin dudarlo. Esa fue mi promesa infantil, una promesa que me perseguiría toda mi vida, una promesa que me salvaría y una promesa que casi me mata. Trabajé 23 años en la misma empresa de logística, 23 años exactos, el mismo escritorio, el mismo jefe, los mismos compañeros, los mismos cafés a las 10 de la mañana, la misma ruta de regreso a casa. Vendía seguros de carga. Entiende bien, no era glamoroso. Nadie te invita a fiestas para presumir que vendes seguros de carga. Nadie te respeta por eso. Era un trabajo invisible, un trabajo honesto, un trabajo que pagaba las cuentas, ganaba lo justo para vivir. Nunca sobré, nunca faltó. Eso era mi vida, estable pero gris.
Mi esposa María fue mi compañera en todo eso. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración de empresas, yo ingeniería industrial. Nos enamoramos en la biblioteca de la universidad. Ella estaba buscando un libro. Yo estaba buscando pretexto para hablar con ella. Sonó a cliché, pero fue así. Nos enamoramos lentamente, honestamente, sin prisa. María trabajaba como secretaria en un colegio privado. Sus 2 sueldos modestos se sumaban a los míos y formaban una estabilidad frágil pero real. Una estabilidad que nos permitía vivir, no vivir bien, simplemente vivir. Teníamos 2 hijos, Andrés, que tenía 19 años cuando todo pasó, y Sofía, que tenía 16. Andrés era serio, responsable, iba a la universidad y trabajaba part-time en una tienda para ayudar con los gastos. Sofía era alegre, soñadora, con planes de viajar por el mundo. Ambos sabían que no éramos ricos, pero también sabían que eran amados. Vivíamos en un apartamento de 60 metros cuadrados en el barrio Laureles, 3 habitaciones pequeñas, una sala minúscula, una cocina donde apenas entraban 2 personas. La gente decía que éramos pobres, nosotros decíamos que éramos felices, y lo éramos, de verdad, sin dramatizar. El 15 de marzo de 2022 fue un día completamente normal. Me desperté, desayuné lo de siempre, café con pan. Fui al trabajo en 1900 autobús. Vendí 2 seguros de carga. Nada importante, nada que sugiriera que ese día cambiaría absolutamente todo para siempre. A las 4 de la tarde, después de comer una arepa en el comedor de la empresa, pasé por una tienda de abarrotes cerca de la oficina. Compré un refresco, estaba sediento, y en ese momento, viendo unos números en la pared, tuve un impulso estúpido, un impulso que no había tenido nunca. Compré un billete de lotería. Aquí empieza mi pregunta para ti. ¿Alguna vez has hecho algo completamente fuera de carácter y cambió tu vida? ¿Un impulso estúpido que resultó en consecuencias enormes? Cuéntame en los comentarios, porque ese fue mi momento, y necesito que entiendas que a veces un pequeño impulso puede cambiar todo. Suscríbete ahora, porque lo que viene después es real, es crudo, es mi vida. Nunca lo había hecho antes, nunca había comprado un billete de lotería en mi vida. María me lo reprochó cuando llegué a casa. Es dinero tirado, me dijo con esa mirada que tenía cuando sabía que yo estaba gastando de forma innecesaria. Ella tenía razón, ella siempre tenía razón. Pero ese día algo en mi cabeza me dijo, cómpralo, una voz pequeña, una intuición. Así que lo hice. Puse el billete en el bolsillo de mi camisa y lo olvidé durante 3 días. Ese viernes alguien del banco me llamó, una voz profesional diciendo números que no entendía completamente. Señor Mendoza, ganó, había ganado, 300 millones de pesos. Colgué el teléfono. Pensé que era una de esas llamadas de estafa que recibe uno. Esas llamadas donde te dicen que ganaste dinero en un sorteo que nunca hiciste. Pero no. Llamaron nuevamente, confirmaron los números. Me pidieron que fuera al banco. Confirmé el billete en mi escritorio. Mis manos temblaban. Fui al banco personalmente. Pedí que me mostraran la pantalla. Los números estaban ahí, 300 millones, escritos, reales, confirmados. Vomité en el baño del banco. Literalmente, entré al baño de ejecutivos y vomité en el inodoro. Un gerente me sostuvo, me despertó sentado en el piso frío, con gente alrededor diciendo mi nombre. «Señor Mendoza, señor Mendoza». Ese fue el primer síntoma. Mi cuerpo sabía algo que mi mente no quería aceptar. Mi cuerpo estaba rechazando algo, una advertencia biológica. Esa noche llamé a María desde el banco. Estaba en el colegio, en una reunión de directivos. Le dije que viniera a casa inmediatamente, que era urgente, que no podía esperar ni una hora más.
Ella preguntó si había un accidente, si alguien estaba herido, si algo malo había pasado. Dije que no, que viniera. Cuando llegó, con la cara pálida de miedo, le mostré el comprobante, el papel oficial, los números, 300 millones de pesos. Lloró, lloró como no la había visto llorar nunca. Después me abrazó durante 10 minutos sin soltar. Sus brazos no me dejaban respirar, pero no me importaba. Quería asfixiarme en ese abrazo. Mis hijos vinieron a preguntar qué pasaba. Les dije que la vida acababa de cambiar, que todo sería diferente a partir de ese momento, que todo. Andrés no entendía completamente. Sofía sonreía sin saber exactamente por qué. María les explicó lentamente. Les dije que habíamos ganado la lotería. Recuerdo que Sofía saltó. Literalmente saltó como niña pequeña. Andrés se quedó en silencio procesando la información. Después dijo: «Papá, ¿esto es real?». Dije que sí, que era real, que era verdad, que no tenía que volver a trabajar si no quería, que podríamos viajar, que podríamos tener lo que siempre quisimos. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la sala, sentados en el sofá, mirando el documento una y otra vez, como si los números fueran a desaparecer si no los vigilábamos, como si fuera a evaporarse, como si fuera un sueño del que despertaríamos. María me preguntó qué haríamos primero. Le dije que no sabía, que nunca había planeado algo así, que simplemente no sabía, que estaba en shock. Pasamos horas hablando, soñando, imaginando. Fue una de las noches más hermosas de mi vida. La última noche hermosa que tendría durante mucho tiempo. Llamé a mis padres al día siguiente por la mañana. Mi padre, que ya tenía 78 años, no pudo hablar cuando le conté. Solo lloraba del otro lado del teléfono. Mi madre gritaba: «¿Qué? ¿Qué dices?». Una y otra vez. Cuando finalmente lo entendió, me pidió que fuera a verlos inmediatamente, que era urgente. Conducí hasta su casa con las manos temblando. Entré. Mi madre me abrazó durante 1 hora completa, literalmente 1 hora. «Mijo, se acabó la lucha», decía una y otra vez. «Se acabó, se acabó, se acabó». Mi padre estaba sentado en una silla, en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro bronceado. Se veía mucho más viejo de repente, como si años se hubieran caído sobre él en una sola noche. Llamé a mis hermanos, Javier, que tenía 35 años, Mauricio, que tenía 32, y Daniela, que tenía 28. Les dije que necesitaba verlos, que era importante. Ese fin de semana todos llegaron a la casa. Toda mi familia bajo un mismo techo. Mi padre sentado en el sofá más importante, mirándome como si fuera un santo, como si hubiera cometido un milagro. Mi madre con lágrimas de alegría, mis hermanos con los ojos brillantes. Recuerdo a Javier mirando alrededor del apartamento como si de repente viera algo diferente, algo que no había visto antes. Yo también veía todo diferente, veía futuro, veía seguridad, veía amor confirmado a través del dinero. Celebramos esa noche, compramos cerveza, compramos comida, compramos pastel. Mi padre dijo brindis, lloró mientras hablaba, dijo que había trabajado toda su vida esperando este momento, que sabía que algo bueno pasaría, que Dios había escuchado sus plegarias. Mi madre me besó en la frente repetidamente. Mis hermanos me abrazaban uno tras otro. Andrés y Sofía veían a su abuelo llorar de alegría. Veían a su abuela sonreír de verdad. Veían a su tío Javier sonreír de una forma que después comprendería que no era sincera. Esa fue la última noche de inocencia que tendríamos como familia. Los primeros días fueron mágicos, verdaderamente mágicos. No hay otra palabra. María y yo nos mirábamos y sonreíamos sin razón. Nos despertábamos pensando que todo era un sueño. Nos tocábamos mutuamente para confirmar que el otro seguía ahí,
que era real, que no era imaginación. El dinero estaba en la cuenta, en números, real, tangible. Podía tocar la pantalla del banco y ver los dígitos. 300 millones de pesos. Lo primero que hicimos fue comprar un coche. Fuimos a una concesionaria. Nuestro primer viaje juntos a una concesionaria de verdad. No a mirar, a comprar. Un BMW X7 negro, nuevo, reluciente. Salimos del concesionario y yo manejaba llorando, literalmente llorando. María me pedía que parara en un semáforo porque no podía respirar de la emoción. Un coche, algo que había soñado durante 23 años. Mi hijo Andrés tocaba el interior de cuero. Sofía corría su asiento eléctrico hacia atrás y adelante. Esa misma semana, invité a toda mi familia a un restaurante de lujo, el que siempre pasábamos de largo cuando volvíamos del centro comercial, el que parecía inalcanzable, el que solo visitaban gente importante, gente con dinero verdadero. La cuenta fue de 3 millones de pesos. Pedimos champán que no sabíamos cómo beber. Mi padre se quejó del sabor, pero sonreía. Mi madre no comía mucho, solo miraba el lugar como si estuviera en un palacio, como si estuviera en el cielo. Yo pagué con una tarjeta de crédito nueva. Ni siquiera miré el número, ni siquiera pregunté cuánto había en la cuenta. Eso fue el primer síntoma de alerta que no vi venir. Para comprobar que no era un sueño, que todo era realmente verdad, compré mi primer viaje en avión. No solo un viaje en primera clase. Volamos María, Andrés, Sofía y yo a Miami por una semana completa. Yo nunca había salido de Colombia. A los 47 años estaba pisando otro país, Miami, la ciudad de los sueños americanos. La azafata me ofrecía champán cada 20 minutos. Yo lo aceptaba. Sonreía, me sentía invencible. Mi hijo Andrés veía las películas en la pantalla frente a su asiento como si fuera magia, como si estuviera viviendo en una película. Sofía dormía en una cama que se convertía de asiento. Nos hospedamos en un hotel de 5 estrellas en Miami Beach. La vista al océano, las playas blancas, el lujo absoluto. Desayunábamos en la terraza viendo el mar, comíamos langosta, bebíamos vino caro, caminábamos por las calles de Miami como gente rica, nos comprábamos ropa en tiendas que antes ni mirábamos, entrábamos en restaurantes sin preguntar los precios, nos tomábamos fotos frente a playas y monumentos. Sofía quería un bolso de una marca cara, lo compré sin pensarlo. Era un bolso de 3 millones de pesos. Yo lo compré como si nada, como si fuera lo más natural del mundo. María me miraba con una expresión que no sabía descifrar. Después entendería que era preocupación. Era una preocupación que venía de alguien que sabía que esto no era sostenible, que sabía que algo estaba mal. Pero en ese momento, en Miami, bajo el sol, con mi familia sonriendo, no quería verlo, no quería escucharlo, no quería admitir que algo podía estar mal. Cuando regresamos a Medellín, en ese vuelo de regreso a primera clase, mientras mis hijos dormían en sus camas individuales, yo miraba por la ventana y pensaba, nunca volveré a tener miedo. Eso fue mi mayor error, la confianza ciega, la sensación de que el dinero me había vuelto invencible, que cualquier problema podía resolverse con billetes, que ya no necesitaba ser cuidadoso, que había ganado el juego de la vida, que merecía este dinero por los años de sacrificio, que nada malo podía pasarme ahora, que estaba protegido. Mi hermano Javier fue el primero en llegar. Una semana exacta después de que deposité el dinero en la cuenta, tocó la puerta un viernes por la noche. Eran las 8 de la noche. María estaba en el colegio, en 1900, una reunión de padres. Los niños hacían tarea en sus habitaciones. Me pidió que nos sentáramos en la cocina, que necesitaba hablar conmigo en privado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ahí,
en esa mesa donde mi padre había contado monedas durante años, Javier me contó su historia. Una historia de deudas, de traiciones, de hombres malos que lo perseguían. Estaba endeudado, mucho. Un socio lo había timado en un negocio de importación de ropa. Lo había estafado completamente. Había perdido todo. Tenía un negocio que se había desmoronado como un castillo de arena. Me dijo que le debía 40 millones a unos prestamistas. 40, cifra que no podía ni pronunciar sin que su voz temblara. 40 millones de pesos. Si no pagaba en 2 semanas, le iban a quemar el negocio, literalmente quemar. Tenía pruebas de amenazas en su teléfono, mensajes de WhatsApp con palabras que no voy a repetir, fotografías de su negocio con pintura roja de amenaza, amenaza de muerte. Javier lloraba en mi cocina. Mi hermano menor lloraba. Yo lo veía y no podía decir que no. No podía mirar a los ojos a alguien que sangraba emocionalmente y negarle ayuda. Eso fue mi debilidad, mi maldita debilidad. Una debilidad que vendría de mi infancia. De ver a mi padre sufrir, de ver a mi madre luchar, de jurar que nunca dejaría que alguien que amara sufriera así. Yo no quería prestarle dinero. Algo en mi pecho me lo gritaba. Una voz pequeña, casi imperceptible, que decía: «Cuidado, esto está mal, no lo hagas, esta es una trampa». Pero era mi hermano. La sangre es la sangre, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que yo creía entonces. Le pregunté cuánto necesitaba exactamente. Me dijo 35 millones. 35. Le dije que sí, que lo haría, que era mi hermano, que eso es lo que hace la familia. Fui al banco lunes a primera hora. Saqué 35 millones en efectivo. 35 millones. Los metí en un sobre. Se los di a Javier ese mismo día. «Apenas lo tengas, me lo devuelves», le dije. Él lloró, me abrazó. Me dijo que era el mejor hermano del mundo, que nunca lo olvidaría, que me lo devolvería en 3 meses, cuando su negocio se recuperara, que el dinero que le prestara sería solo temporal, una solución temporal, que me lo pagaría con intereses. Nunca me devolvió un peso, ni uno. Lo supe 3 semanas después, cuando su negocio cerró de todas formas. Mi madre vino 2 días después. No fue a pedir dinero, solo vino a verme. Se sentó en el sofá, donde mi padre estaba descansando. Pero mientras bebíamos café, ella me dijo algo que cambió todo. La casa donde habían vivido durante 30 años, la casa de mi infancia, se iba a subastar. Impuestos no pagados, años acumulados. Mi padre nunca fue bueno con la administración de dinero. Simplemente vivía, no planificaba, no guardaba. Mi madre sollozaba contándome esto. Necesitaban 8 millones, solo 8. Con eso se solucionaba todo. Era la casa donde yo aprendí a caminar, donde mi padre me enseñó a arreglar cosas con sus manos grandes y ásperas, donde mi madre me abrazaba cuando tenía fiebre, donde mi primera novia me besó en el patio trasero bajo las estrellas, donde viví mi niñez completa. Esa casa era mi historia, mi memoria, mi raíz, mi identidad, mi pasado. No lo pensé. Le di 10 millones. «Con eso pagas todo y te sobra», le dije. Mi madre lloró en mis brazos. «Dios te bendiga, mijo», repetía una y otra vez, como si hubiera cometido un acto de santidad. Mi hermano Mauricio llegó una semana después. Vino con una propuesta que me pareció seria. Tenía un socio que quería abrir un restaurante, un buen restaurante, en una zona de Medellín donde todo estaba en auge, el barrio donde vivía la gente nueva con dinero nuevo. Tenían clientes, tenían el concepto, tenían el equipo, tenían todo. Lo único que les faltaba era capital, 25 millones. Eso era todo. Con eso, en 6 meses, estarían recuperando dinero. En un año, serían millonarios. Me mostró
números en un cuaderno, proyecciones que parecían reales, que parecían hechas por gente seria, que parecían imposibles de fallar, menú, ubicación, presupuesto de marketing, todo. Le dije que no, que ya había ayudado a Javier, que el dinero no es infinito, que necesitaba ser más cuidadoso, que no podía repartir dinero sin pensar, que tenía que proteger a mi familia. Mauricio cambió de expresión. Su rostro se tensionó, sus ojos se oscurecieron, como si apagaran una luz adentro. Me dijo que era egoísta, que había ganado por suerte, no por trabajo, que otros en mi lugar ayudarían a su familia sin dudarlo, que debería estar avergonzado, que me estaba volviendo codicioso con la riqueza, que no era el hermano que él conocía, que me había olvidado de dónde venía. Cada palabra era un golpe. Mi hermano me estaba golpeando emocionalmente y funcionó perfectamente, funcionó como estaba planeado. 3 días después, cedí. Estaba débil, estaba vulnerable. Quería que mi hermano me quisiera. Quería ser el héroe. Quería que toda mi familia me amara. Le di los 25 millones. Mauricio sonrió como si le hubiera regalado el mundo. Me abrazó, me dijo que era un genio, que tenía visión, que pronto vería cómo su inversión se multiplicaba, que estaría eternamente agradecido, que nunca lo olvidaría. Ese restaurante cerró en 2 meses. 2. Mauricio vino llorando a contarme. Fue culpa del socio, era culpa de la economía, era culpa del cambio de divisas, era culpa del mercado. Era culpa de todo menos de él. Mi hermana Daniela pidió un coche moderno, blanco. Ella lo había visto en una concesionaria y le encantaba. Me mostró fotos, me habló de cómo se sentiría manejarlo, de cómo su vida cambiaría. Se lo compré. Mi padre pidió reformas en la casa, quería poner aire acondicionado, quería un jardín más grande, quería hacer de su hogar algo digno después de tantos años de lucha. Le di el dinero sin protestar. Mi tía materna vino con una historia devastadora. Su hijo, mi primo Daniel, tenía cáncer de pulmón, necesitaba quimioterapia. El tratamiento costaba 12 millones. 12. Ella no podía pagar, se vendería, perdería la casa. Me mostró los documentos del hospital, documentos oficiales, cifras precisas. Lloró rogándome, me pidió que lo hiciera por mi primo, que lo hiciera por la familia, que lo hiciera porque era lo correcto. Le di los 12 millones sin pestañear, sin contar, sin pensar. Mis primos vinieron uno tras otro, deudas, negocios, fracasados, urgencias médicas. Todos tenían una razón, todos tenían una historia, historias de gente que sufría, historias que resonaban con mi propia infancia. Todos me miraban como si yo fuera un banco con piernas, como si mi única función en la vida fuera responder a sus necesidades, como si hubiera nacido para eso. Cada uno de ellos traía una historia más urgente que la anterior, cada historia más dramática, cada historia más dolorosa. Y yo, idiota completo, creía que respondiendo dinero, estaba respondiendo amor, que estaba siendo un buen hermano, un buen hijo, un buen padre, un buen tío, un buen primo, que el dinero era mi herramienta para ganar el amor que nunca había tenido de mi infancia pobre. En 3 meses repartí 200 millones entre mi familia. 200. De 300 que gané, gasté 100 en el viaje y lujos iniciales. 200 en mi familia. En total, 210 millones. Me quedaban apenas 90. Eso sonaba a mucho, y lo era, pero no era lo que empecé a tener. Ese fue el primer shock real. Ver cómo desaparecía, ver cómo otros estaban más ricos y yo cada vez más pobre. Empecé a contar, a revisar números, a darme cuenta de que a este ritmo en un año no tendría nada. Lo peor no fue el dinero en sí. El dinero, al final, es papel. Es números en una pantalla. Es fichas de juego que cambian de manos. Lo peor fue lo que pasó después.
Lo peor fue entender que el dinero reveló quiénes eran realmente las personas que amaba. Javier nunca pagó sus deudas reales. Los prestamistas vinieron a buscarlo, vinieron a mi casa, tocaron mi puerta una tarde, 3 hombres, grandes, intimidantes, peligrosos. Me pidieron a Javier. Cuando les dije que no estaba, me pidieron a mí. Me pidieron dinero, me amenazaron. Casi me roban en mi propia casa, delante de mis hijos. Mauricio compró un coche con los restos de la inversión del restaurante. Se compró un coche BMW mientras yo me arruinaba, mientras mi matrimonio se desmoronaba, mientras mis hijos veían cómo su padre se autodestruía. Se compró un coche de lujo, 0 kilómetros. Mi padre se gastó el dinero que le di en lujos innecesarios, en cosas que no duraban, en cosas que olvidaba que tenía. Un televisor, ropa cara, viajes cortos, como si el dinero fuera a acabarse mañana y quisiera gastarlo hoy. Mi madre me pidió más dinero, para pagar deudas que ni sabía que tenía, deudas de años, deudas de tarjetas de crédito, dinero que ella había pedido prestado a otras personas, dinero que había gastado en cosas que no podía permitirse. Mi madre, que me había enseñado a contar monedas, estaba endeudada. Estaba escondiendo deudas. Me pidió que las pagara y lo hice. Pagué deudas que no eran mías, deudas de gente que amaba. Y lo peor fue lo que pasó después con mi familia. Todos empezaron a resentirse conmigo, no agradecían, exigían. Mi hermano Javier me dijo que si de verdad lo amaba, le habría dado más, que 35 millones era insuficiente, que un verdadero hermano habría hecho más, que habría resuelto el problema completamente, como si la responsabilidad de su vida fuera mía. Mi hermana Daniela se molestó porque no le ayudé a comprar una casa más grande. Una casa, Carlos. Ella quería una casa. Yo le di un coche. Mis tías no me hablaban porque no pude mantener un negocio que querían abrir. Querían vender ropa, querían un local en un centro comercial, querían que yo financiara su negocio y además lo administrara. Cuando les dije que no tenía más dinero, dejaron de visitarme, dejaron de llamarme, como si los hubiera abandonado. Mis primos dejaron de saludarme. Mi propia madre, la mujer que me limpió después de diarreas cuando era bebé, me dijo que era tacaño con lo que me sobraba, que no entendía que la familia es lo primero, que el dinero era para compartir, que estaba siendo egoísta con mi propia sangre. Mi esposa María vio todo esto desde el sofá de nuestra sala. No dijo mucho al principio, solo observaba. Observaba cómo mi familia llegaba, pedía y se iba. Observaba cómo yo sonreía y decía que sí a todo. Observaba cómo el dinero desaparecía. Observaba cómo mis principios desaparecían. Observaba cómo yo desaparecía. Una noche, mientras yo pagaba las facturas del mes, revisando números que cada vez eran más bajos, ella se sentó a mi lado. No me abrazó. Se sentó mirando la pantalla del computador y dijo: «Se acabó». Eso fue todo, solo eso, 4 palabras. Se acabó. Le pregunté a María qué quería decir con se acabó. Ella me explicó con la voz más fría que le he escuchado en los 19 años que llevábamos juntos. Sus sueños de seguridad se estaban esfumando, no por el dinero que se iba, sino por lo que representaba. Ella había soñado con un futuro donde nuestros hijos tuvieran estabilidad, donde fuéramos una familia protegida, donde pudiéramos construir algo duradero, algo que perdurara, algo que significara algo. Pero yo estaba regalando todo a gente ingrata, gente que no nos respetaba, gente que nos estaba usando. María me dijo algo que me golpeó más fuerte que cualquier puño físico podría golpearme. No puedo confiar en alguien que no sabe decir que no. Esas palabras quedaron en mi pecho como un cuchillo, como una lanza atravesando mi corazón, como una bala atravesando mi alma. Ella continuó con la voz temblando:
Me dijo que había dejado de creer en nosotros, que veía a una persona que no controlaba sus emociones, una persona que confundía el amor con la obligación, una persona que estaba destruyendo a su propia familia por intentar salvar a gente que nunca lo agradecería. Empezamos a pelear. Cada noche era un infierno. Discusiones que duraban horas. Gritos que mis hijos escuchaban desde sus habitaciones. Discusiones sobre dinero, sobre familia, sobre lo que era correcto, sobre lo que era justo, sobre lo que era posible. María me acusaba de ser débil, de ser un títere, de ser manejado por su culpa. Yo la acusaba de no entender el valor de la familia, de no saber lo que era crecer pobre, de no apreciar lo que yo estaba haciendo. Ella me respondía que la familia no se compra, que la familia se construye con límites, con respeto, con coherencia. Todo lo que yo no tenía, todo lo que yo estaba perdiendo. Nuestras conversaciones se convertían en batallas. Batallas sobre principios, sobre valores, sobre quiénes éramos realmente. Una noche, María durmió en la habitación de huéspedes. Después fueron 2 noches, después una semana, después un mes. Nuestro matrimonio de 19 años se fracturó frente a mí y no pude hacer nada para detenerlo. Cada vez que intentaba hablar, ella me rechazaba. Cada vez que intentaba abrazarla, se apartaba. Era como vivir con un fantasma que antes había sido mi esposa, la mujer a la que amaba, la mujer con la que había construido una vida. Mis hijos me evitaban. Andrés, mi hijo mayor, me preguntaba por qué ayudaba a gente que no nos respetaba, que por qué sacrificábamos nuestra tranquilidad por personas que nos trataban mal, que por qué regalábamos todo nuestro futuro, que no entendía. Sofía, mi hija, solo lloraba en su habitación, no sabía por qué sus padres peleaban, no entendía por qué mamá estaba triste, no entendía nada. Yo tampoco. La culpa me comía vivo, cada día, cada hora, cada minuto. 4 meses después de haber ganado la lotería, después de 210 millones gastados, María me pidió divorcio. No fue con rabia, fue con tristeza, una tristeza profunda, una tristeza que indicaba que algo había muerto en ella, algo que yo había matado. Vino con una carta que había escrito durante días. Sus palabras estaban impresas, letra por letra, párrafo por párrafo. Me la leyó en la sala, frente a mis hijos, con la voz temblando, con las manos temblando. No puedo vivir con alguien que no sabe decir que no a su familia. Eres un hombre bueno, Carlos, pero eso te está destruyendo y nos está destruyendo a nosotros. He intentado hablar contigo, he intentado hacerte ver, pero no puedes ver. Estás ciego, ciego de culpa, ciego de necesidad de ser amado, ciego de tu propia infancia. No puedo seguir, no puedo llevar a nuestros hijos con alguien que está autodestruyéndose. Te amo, pero no puedo ayudarte. Solo tú puedes hacerlo. Te deseo lo mejor, pero tiene que ser lejos de nosotros. Seguir repartiendo dinero para intentar recuperar a mi familia. Compré reconciliaciones que no duraban. Invité a María a restaurantes caros. Ella iba, comía en silencio, pero sus ojos estaban vacíos, como si mirara a través de mí, como si ya no estuviera ahí. Pagué cenas donde nadie agradecía. Invertí en negocios de mis hermanos que fracasaban y siempre era mi culpa. Siempre. Javier no pagaba porque yo no había dado suficiente. Mauricio no triunfaba porque yo no había cuidado la inversión. Mi padre gastaba todo porque yo no le había enseñado a ser responsable. Era mi responsabilidad. Yo era el culpable de todo, de absolutamente todo. En 8 meses de 200 millones quedaban 30. 30. De haber ganado 300. Y no tenía nada que mostrar, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni paz. Mi matrimonio estaba destrozado. Mi familia biológica me odiaba por no seguir dando.
Mi esposa se llevó a mis hijos a casa de su madre. Mi casa estaba vacía, literalmente vacía. Los cuartos de mis hijos estaban vacíos, sus camas sin sábanas, sus juguetes y ropa ya no estaban. Solo polvo, solo silencio, solo el eco de lo que fue. El día más oscuro de mi vida fue cuando Javier vino a mi apartamento. Yo ya vivía solo en un lugar más pequeño. No podía permitirme mantener el apartamento grande. No podía permitirme nada. Javier tocó la puerta como si viniera de rutina, como si esto fuera normal. Entramos. Se sentó. Y después de los saludos incómodos, después de las miradas evitadas, me dijo algo que cambió todo para siempre. Sabía que tenías más guardado. Vamos a encontrarlo. No fue una pregunta, no fue un ruego, no fue una solicitud amable, fue una amenaza. Mi hermano, la sangre de mi sangre, estaba amenazándome, estaba buscando robarme, estaba buscando obligarme a darle más dinero. Esa noche tuve un paro cardíaco, literalmente, dolor en el pecho, dificultad para respirar, ambulancia, hospital, monitor cardíaco beepando, solos, completamente solos, sin mis hijos, sin mi esposa, sin nadie que me amara en ese momento. Tumbado en la cama del hospital, mirando el monitor cardíaco, escuchando las máquinas hacer su trabajo, lo entendí todo, todo. El dinero no era el problema, yo era el problema. No supe decir que no. Confundí el amor con la obligación. Pensé que el dinero podía comprar relaciones que se habían construido en resentimiento y expectativas. Mi familia me amaba, pero amaba más lo que podía hacer por ellos. Eso fue la verdad más dura que he aprendido, la verdad que casi me mata. Un cardiólogo joven entró a mi habitación al segundo día. Me preguntó qué me había llevado al hospital. Le conté todo. Este médico de 30 años me escuchó hablar durante 1 hora completa, sin interrumpir, sin juzgar. Me preguntó cuánto dinero me quedaba. Le dije 30 millones. Me preguntó si valía la pena seguir viviendo así, si valía la pena morir por gente que me amenazaba, si valía la pena sacrificar mi vida. Eso fue lo que me despertó. Literalmente, ese médico me salvó la vida esa noche. Pasé 3 meses en depresión completa, depresión clínica, esa que no es tristeza común, es la ausencia total de luz, es el vacío absoluto, es como estar muerto pero seguir respirando. Perdí 30 kilos, mi ropa me quedaba grande, mi cabello se puso gris de repente, como si años se hubieran caído sobre mí. Mi jefe me obligó a tomarme una licencia. Vuelve cuando estés mejor, me dijo con compasión. Viví en un apartamento que alquilé en el barrio Santa Elena, un lugar pobre, un lugar donde nadie me conocía. Dormía en un colchón en el piso. No tenía marco, no tenía almohada, solo el colchón. Comía lo que podía, arroz con huevo, pan duro, lo que me permitía pagar con lo poco que tenía. 30 millones en la cuenta. Dinero que no podía tocar, dinero que debería ser para emergencias, dinero que me recordaba constantemente lo que había perdido. Lloré todos los días. Durante 3 meses lloré. Lloré en la ducha, lloré mientras comía, lloré de noche mirando al techo en la oscuridad. Pensé en suicidarme. Pensé que sería más fácil no despertar. Pensé que mis hijos estarían mejor sin mí, que mi ex esposa estaría mejor sin un fracaso a su lado, que mi familia estaría mejor sin alguien en quien confiar. Esos pensamientos fueron mi compañía durante 90 días interminables, 90 días, casi 3 meses, casi una estación completa, casi una eternidad. Pero algo cambió, no de un día para otro. Fue lento. Fue como amanecer después de la noche más larga. Una mañana me desperté y el dolor no estaba tan cerca. Fue una pequeña diferencia, casi imperceptible, pero estaba ahí. Comprendí que todavía tenía 30 millones. No era nada, nada en comparación con lo que tuve, pero era suficiente.
Era más que suficiente. Había gente viviendo con una décima parte de eso. Había gente durmiendo en la calle. Y yo tenía un techo. Tenía 30 millones. Tenía una segunda oportunidad. Tenía la posibilidad de cambiar, de aprender, de construir algo real. Decidí usarlos de forma diferente. No para comprar, no para salvar, para construir, para sanarme, para entenderme. Primero, pagué un abogado real, no uno barato, uno que supiera manejar un divorcio complejo, uno que entendiera que el dinero es parte del proceso. Arreglé el divorcio con María de forma amistosa, eso fue importante. Amistosa, respetuosa, honesta. Le di 15 millones para que ella y los niños tuvieran seguridad durante años. Durante años. Ella aceptó. Pero me pidió algo que me dolió más que cualquier rechazo, que no volviera a meterse en sus vidas hasta que estuviera mejor, que no intentara ser padre, que no intentara comprar su amor, que simplemente desapareciera. Y lo hice. Desaparecí. Llamé a un psicólogo. No una vez, 3 veces por semana, durante un año completo. Fue ahí donde comprendí patrones que venían de mi infancia, patrones profundos, patrones que había estado repitiendo. Crecí con carencia absoluta. Mi infancia fue una lección de pobreza, de sacrificio, de nunca tener suficiente. Cuando finalmente tuve abundancia, quise demostrar mi amor a través del dinero. Era un patrón. Mi padre sufrió. Yo juré que nunca sufriría, que nunca vería sufrir a mis hijos. Cuando pude, quise salvar a todos. Mi psicólogo me preguntó qué quería hacer ahora, qué quería ser. Quería volver a ser yo, el yo anterior al dinero. Volví al trabajo. Mi empresa me rehirió. Mi jefe, sorprendentemente, fue empático. Me ofreció un proyecto especial. Ser asesor de empleados en temas de finanzas, bienestar financiero, educación financiera, enseñar a otras personas a manejar el dinero, a no cometer mis errores. Descubrí que tenía un don para enseñar. Descubrí que mis errores podían salvar a otros. Mi primer taller fue para trabajadores sobre qué hacer si ganas dinero de repente. Hablé desde la verdad. Hablé desde el dolor. Hablé desde las cicatrices frescas. Conté mi historia completa. Conté mis errores. Conté mi paro cardíaco. Conté mi depresión. Conté cómo casi muero. Muchos trabajadores me buscaron después para pedirme consejo. Algunos estaban en la misma posición. Habían recibido herencias. Habían ganado dinero. Estaban cometiendo los mismos errores. Les conté mi historia. Les hablé de mis errores, les mostré dónde había fallado, les mostré cómo decir que no. Algunos me escucharon, otros no, pero intenté. Salvé a algunas personas. Eso importa. 6 meses después de tocar fondo, conseguí un segundo trabajo como consultor independiente. Empresas pequeñas que necesitaban ayuda financiera, estrategia, planificación, crecimiento sostenible. Gané bien. No era riqueza, pero era estabilidad. Era algo que podía construir. Era algo que merecía porque había trabajado duro. Por primera vez en mi vida adulta, ahorré dinero. Algo que nunca había hecho cuando tenía mucho dinero. Cada mes guardaba un porcentaje. Lo veía crecer. Y esa sensación, esa pequeña sensación de crecimiento, fue la medicina que necesitaba. Fue la esperanza que me sacó del pozo. Un año después de tocar fondo, María me permitió que visitara a los niños. Fue incómodo, muy incómodo. Andrés me miraba con distancia, con frialdad, como si fuera un extraño, como si no me conociera. Sofía no sabía cómo hablarme. No sabía si estaba permitido sonreír, si estaba permitido acercarse, pero fui consistente. Cada domingo, sin faltar, sin excusas, sin promesas vacías, no llevaba regalos, no ofrecía dinero. Solo estaba, hablaba con ellos, escuchaba sus vidas, sus problemas, sus alegrías.
Poco a poco, con paciencia, con el tiempo, la distancia se acortó. Andrés me permitió que lo ayudara con un proyecto de la universidad. Sofía empezó a contarme sobre sus amigas, sobre chicos que le gustaban, pequeños momentos. Momentos que parecían normales, pero para mí eran milagros, eran la resurrección. Recuperé el vínculo no con dinero, sino con presencia, con consistencia, con amor real, con tiempo, con escucha genuina. 2 años después del paro cardíaco, después de haber estado en el fondo, después de reconstruirme, Sofía cumplió 18 años. Me invitó a su fiesta. Específicamente me invitó. Andrés también fue. Estuvimos juntos toda la noche. Mi ex esposa María vino y nos saludamos con respeto. Nos sonreímos, no de la forma que lo hacíamos antes, pero con respeto, con comprensión. Eso es suficiente. Sofía me pidió un regalo, no dinero. Me pidió que le enseñara sobre finanzas, que le ayudara a no cometer los errores que cometí, que le enseñara a decir que no. Lloré en el baño de ese lugar, de alegría, de alivio, de gratitud absoluta. He recibido mensajes de gente que me conoce, gente que supo de mi historia. Algunos me dicen que han aprendido a decir que no a su familia, que han establecido límites saludables, que han salvado sus matrimonios. Un hombre me escribió hace una semana. Me dijo que iba a gastar toda una herencia en su familia, que iba a repartir millones como yo lo hice. Leyó mi historia y no lo hizo. Dijo que me debía el divorcio evitado. Dijo que me debía la familia que conservó. Eso es lo que quería contar, que mis errores pueden salvar a otros, que mi dolor puede ser medicina para alguien más. Y aquí está mi pregunta para ti. ¿Alguien cercano a ti está cometiendo mis errores ahora? ¿Alguien que amas está regalando su vida? Cuéntame, porque juntos podemos ayudar, porque tu historia importa. Y si esta historia te ha tocado, si te has visto reflejado, suscríbete ahora, porque hay más historias como esta, historias que sanan, historias que importan. Con mi familia biológica las cosas son diferentes ahora. Mi hermano Javier sigue endeudado, sigue pidiendo dinero, pero ahora digo que no. Digo que no sin culpa, sin explicaciones largas, sin justificaciones interminables. Solo digo no. Punto. Mi hermana Daniela no me habla. Hace 2 años que no me habla. Acepté eso. Acepté que no puedo salvar a todos, que algunos no quieren ser salvados, que algunos prefieren seguir siendo víctimas. Mi padre envejeció rápido. Cuando le di dinero, pensé que estaría feliz para siempre. Pero el dinero no detiene el tiempo. El dinero no es medicina. Mi padre murió hace 18 meses, de un infarto. Como yo casi muero, como si estuviéramos destinados a terminar igual. Pero no morimos igual. Yo viví. Lo último que hizo fue abrazarme. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había visto cómo aprendí a levantarme, que me perdonaba por no haber podido salvarlo financieramente, que entendía ahora, que entendía todo. Eso fue suficiente. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Mi madre finalmente entendió qué pasó. Hace 6 meses vino a disculparse. Llegó a mi apartamento llorando, con documentos, pruebas, evidencia de que mis hermanos la habían manipulado, que le habían dicho que yo no quería ayudar, que yo era egoísta, que yo no la amaba, todo mentira. Ella me dijo que había sido injusta conmigo, que no había entendido que estaba siendo manipulada por mis hermanos, que ahora veía todo con claridad, que me perdía, que quería que fuéramos familia de nuevo. Lloramos juntos en el sofá. Ahora tenemos una relación honesta, no basada en dinero, basada en verdad, basada en vulnerabilidad real. Hace poco, mi hermano Mauricio me pidió que nos viéramos. Después de años sin hablar, llegó a mi apartamento. Se veía envejecido, cansado, derrumbado. Me pidió disculpas. Me dijo que había visto cómo yo reconstruía mi vida, cómo trabajaba todos los días, cómo no me rendí, cómo seguía de pie a pesar de todo.
Me preguntó si podía ayudarme. Esa vez dije que sí, pero no le di dinero. Le ofrecí trabajo, un trabajo real. En mi consultoría empezó como asistente. Hoy es mi socio. Es curioso cómo los roles cambian cuando pones límites. Es curioso cómo la vida da una segunda oportunidad cuando estás dispuesto a cambiar. Tengo 50 años ahora. Vivo en un apartamento modesto pero limpio. Tiene 2 habitaciones. Luz natural que entra por las mañanas. Una pequeña cocina donde puedo cocinar. No es hermoso, pero es mío. Lo construí yo. Tengo 12 millones ahorrados. 12. No es mucho, pero es mío. Lo construí yo, grano por grano. Sin atajos, sin suerte, sin lotería. Con trabajo, con disciplina, con honestidad, con límites. Trabajo en lo que amo. Mis 2 empleos. La empresa donde enseño finanzas a empleados y mi consultoría independiente donde ayudo a empresas pequeñas. Gano lo suficiente. No soy rico, pero no tengo miedo. Esa es la diferencia. No tengo miedo. Durmo bien, como bien. Veo a mis hijos regularmente. Andrés está en la universidad estudiando administración. Sofía terminó el colegio hace poco. Ambos me quieren, no como a un banco, como a su padre, como a alguien que aprendió, como a alguien que cambió. Y soy feliz, genuinamente feliz. No es el tipo de felicidad que vende la televisión. No es la felicidad de la riqueza, no es la felicidad del lujo, no es la felicidad de tener cosas, es la felicidad de la paz. Es despertarme sin ansiedad, es dormir sin pesadillas, es ver a mis hijos sin culpa, es mirarme al espejo sin desprecio, es trabajar en algo que importa, es tener límites claros, es tener dignidad, es saber quién soy sin dinero. Eso es felicidad real. La lección que dejé en el fondo del pozo es esta. El dinero va y viene. Eso aprendí de verdad. Después de 23 años de carencia, tuve abundancia durante 8 meses y la perdí. Y sobreviví. Y ahora tengo estabilidad. El dinero viene, el dinero se va, la vida continúa. Pero la dignidad, la capacidad de decir no, la integridad de no vender tus límites por amor falso, la coherencia de tus palabras, el respeto hacia ti mismo, la autoestima basada en quién eres y no en lo que tienes. Eso sí queda. Eso es lo que construyes. Eso es lo que importa. Ahora, cuando me encuentro con gente que acaba de obtener dinero, les digo lo mismo. El dinero es un espejo. Te muestra quién eres realmente, te muestra quiénes te aman de verdad, te muestra dónde están tus debilidades. Si no estás preparado para eso, el dinero te destruye. Yo no estaba preparado, pero aprendí. Y aquí va mi pregunta final para ti. ¿Cuál fue el mayor golpe o el mayor triunfo en tu vida? ¿El momento que te definió? ¿El momento en que aprendiste la lección más dura? Déjamelo en los comentarios. Porque cada historia de resiliencia es una lección para todos. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón, desde lo más profundo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque habrá más historias como esta, historias de gente real que se levantó del piso, historias de personas que tocaron fondo y sobrevivieron, historias que importan, historias que sanan, historias que cambian vidas. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por creer que mi historia vale la pena. Te veo en el próximo video. Que Dios te bendiga.